Me parece que ese es el extremo del uso de la fuerza pública, pero no hay una ausencia de Estado al permitir una manifestación de este nivel, digamos, de esta fuerza, con estas afectaciones y dejar a su suerte a los empresarios, Jaime. O sea, hay un derecho sobre el otro. Pues Es no, Chiapas, es es Chiapas, Oaxaca. Oaxaca, Estado de México, Michoacán, ¿no? Sí. Zacatecas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Ese rezago que viene de por sí ya querían acabar las clases que por el mundial. Y ahora vienen estas protestas. Estamos teniendo un alto déficit de niños que no leen y que no están bien en matemáticas. Pues hoy la población que tenemos no es precisamente la más joven. Ujú. Entonces, hoy tenemos que pensar más bien en nivel secundaria y esto no se hizo. Entonces, al no tener pues, plazas diferenciadas, no son maestros que puedan estar tanto en primaria y en secundaria, sino que tienen una formación específica. ¿Qué vamos a hacer con estos derechos, por ejemplo, o qué vamos a hacer con estos profesores que están formándose? No estamos pensando en esos fenómenos que vienen. Estamos pensando a 5 años, a 2030. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis, como ustedes lo pueden ver, desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y empiezo, como siempre, con mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre, pues investigadora de la máxima casa de estudios de Morelos y también directora de Radio OAM. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? Qué gusto el poder estar en esta mesa con temas interesantes que transcurrieron durante la semana y que siempre pues agradecemos a la gente que nos sigue y nos comenta. Muchas gracias, doctora. Bienvenida, Gracias. como siempre. Y por supuesto también agradecerle a dos invitados que ya prácticamente son de casa, ¿verdad? Dos invitados, dos colegas periodistas que también aceptaron participar en esta emisión de Panorama 360 y mi compañera, colega y amiga Lisette Larraguibel, directora de LR Noticias. ¿Cómo Lisette, bienvenida. estás? Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes y pues buenas tardes, noches. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias. Y por supuesto, mi compañero, colega y amigo Jaime Luis Brito, director de Cuadratín Morelos y también del portal de noticias Maciosare. Jaime Luis, bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias. Gracias, compañeras. Muchas gracias y saludos al auditorio, por supuesto. Gracias a todas y Jaime Luis también. Y gracias, por supuesto, también al equipo de producción que puntualmente cada semana pues hace todo lo necesario para que estas opiniones, estas imágenes, estas voces lleguen hasta sus dispositivos y puedan pues sumarse también a la conversación. Gracias a todo el equipo de producción y gracias, bien lo dice Jaime Luis, al público, a la audiencia que comenta, que comparte, que forma parte de esta discusión. El tema, por supuesto, internacional es el Mundial. Una de sus sedes es México, y aquí en México, pues al final México, ¿no? La agenda sí la ha tenido la parte deportiva, por supuesto, lo que está pasando con las visitas, ¿verdad? Y cómo les estamos atendiendo. Y parte de cómo les estamos atendiendo tiene que ver con las movilizaciones que hay en los estados, no solamente es la Ciudad de México, principalmente la capital del país, que tienen que ver con el malestar del magisterio o con estos reclamos que de pronto pueden subir de tono, de pronto pareciera que hay visos de diálogo. Me parece que parte de la ecuación a esas alturas es la postura de la presidenta de la República diciendo que pues que ahí sigan platicando, pero que ella no se sienta con ellos y la demanda constante, entiendo, en fechas específicas que se vienen y aprovechando el magisterio disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues el contexto del mundial, el foco e intentando colocar su agenda en el análisis mundial, hay que decirlo, ¿no? Doctora, ¿lo ha logrado? ¿Está haciendo mella el magisterio disidente en el contexto del mundial? A mí me parece que de lo que vimos la semana pasada hasta estos momentos, pues no le ha salido tan mal al gobierno federal porque Ujú. primero pues se pudo llevar a cabo la inauguración con gente que llegó a lo mejor muy temprano 6 horas, al 4 horas Sí. Ciudad de antes. México, ¿no? Justo pues bajo esta premisa de que podía haber bloqueos y demás, todo lo que se había creado alrededor. Sí. Ahora, no era la única protesta, o sea, aquí quiero hacer el énfasis de que puede que las cosas no estén saliendo tan mal, y ahorita explico por qué Ujú. me parece que debo asumir esa postura respecto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero sí nos ha permitido ver el Mundial
que pues hay muchos conflictos sociales que se tienen en paralelo, ¿no? Y causas muy legítimas, aquí lo había mencionado, como es el tema de pues las madres buscadoras y Sí. que esa es una reunión que en su momento pues tiene sí o sí que tener la presidencia de la República. Esto pues tiene que ver también con un manejo político que me parece que pues ha faltado en el caso de la Secretaría de Gobernación, pero en específico con la Coordinadora Nacional, en este momento prácticamente pues se han ido atrincherando, ¿no? Tomando sí la Plaza de la Constitución, tomando vaya el centro y que esto pues también representa pérdidas importantes para los empresarios, ¿no? Para los comerciantes que pues estaban esperando justo a partir de las visitas que pudiera haber una detonación económica. Esto no quiere decir necesariamente que las cosas le están saliendo en totalidad bien a la Coordinadora Nacional, ¿no? Porque vimos una inauguración que fue la mejor de las 3 inauguraciones, por Sí. supuesto. Hay que marcar una diferencia, pues no es como tal una inauguración de Juegos Olímpicos que Ujú. siempre son tan espectaculares, pero sí fue una buena inauguración. Adjudicable a la FIFA, también eso hay que comentarlo, porque no lleva como tal pues una gran participación el mismo gobierno. En ese sentido me parece que pues fue acertado, la presidenta no fue. Hay un discurso importante que pues tiene que ver con la élite que representa el fútbol bajo este mundial y que también incluso pues a lo mejor aquí no se toca tanto en México porque pues somos muy aficionados al deporte, muy aficionados al soccer, pero en los Estados Unidos pues sí está representando de pronto el que se demande que pues hay una segmentación y que no todas las personas pueden acceder entonces a ir a los juegos, ¿no? Ahora, termina yendo a la delegación Gustavo Madero, ¿no? Con Clara Brugada, y bueno, Ujú. pues ahí entonces termina viendo el partido. Al día siguiente, porque lo que tenemos que comentar ahora, pues es qué ha pasado con la coordinadora. Y es que sí hay cosas que pues se les han cumplido. No podemos perder de vista que el conflicto que está en este momento es con Claudia Sheinbaum y viene desde el año pasado a partir de las promesas que ella hace de que se va a abrogar la ley del ISSSTE, ¿no? Con la promesa también de que entonces pues le dieran la mayoría calificada. Al final pues se logra la mayoría, estamos hablando de un sector importantísimo. Los últimos datos reflejan que estamos con 1.500.000 pues que están dentro del magisterio, ¿no? Llámese Que siempre ha sido Sindicato un tema, Nacional o doctora. Coordinadora Siempre ha sido un Nacional. tema la cifra específica y concreta de maestros y alumnos. O sea, hasta donde entiendo, no se ha logrado establecer puntualmente una base de datos porque Real. obedece a muchas cosas. O sea, si hay una variable en el número real de maestros, obedece también a cuántos maestros estaban frente a clase y cuántos alumnos, por ejemplo. No se ha logrado hasta la fecha y ha sido uno Pero de los de que temas. tienen un Ah, por músculo muy supuesto. importante lo tienen y ahí me parece que pues entra la parte política porque precisamente lo que hacen pues es que Presión. si tú quieres ir avanzando, pues entonces no es que tengas que ser el mejor maestro, que sin duda hay muchos que lo son, sino que pues tiene que ver también con que estás en las manifestaciones, que te quedaste en el plantón, que fuiste, o sea, hay un pase de lista constante y eso pues termina politizando lo que pasa en la educación en nuestro país, ¿no? A mí me parece que, pues, de las cosas que se cumplieron y que creo que se tienen que poner sobre esta mesa, pues ya se les dio una reducción en cuanto a la edad a las personas que en su momento, pues, habían sido, digamos, afectadas por la ley del ISSSTE La en reforma. 2007, Ujú, ¿no? O sea, estamos hablando que mujeres se van a poder ir a los 52 años y hombres a los 55. ujú. Esto es insostenible en nuestro país, en un país que pues además es cada vez más longevo y que definitivamente pues tiene que generar que cada uno hagamos una reflexión respecto al sistema de pensiones, ¿no? Ya se empiezan a hacer algunas que son muy importantes, pero bueno, esa es una de las cosas que digamos que durante el año se les ha palomeado. Y otra pues tiene que ver por supuesto con la nivelación salarial, ¿no? Que vayan aumentando y demás. Ahí creo que durante la conferencia matutina que se da al día siguiente, en donde precisamente la presidenta pues, dice que no va a negociar con ellos y demás, no propiamente ella, sino con todo el magisterio, dice, Ujú. y que lo hará a partir de agosto en estas comisiones que se van a hacer en cada plantel educativo y que entonces habrá participación importante de las y los docentes, ¿no? Ujú. En eso creo que pues sí podríamos ver que hubo cosas que también se concedieron, ¿no? Parece muy importante también, por supuesto, cómo se les va a estar evaluando en términos de las plazas, o sea, cuál es el sistema que va a seguir en el El escalafón, escalafón. porque pues hoy en día, ahí sí me parece que hay coincidencia, ni el CENTE, que es el más ganador en todo esto, ni la CENTE, ni el gobierno, pues quiere seguir con esta unidad que está dando este seguimiento. Tóxica. Eso es en cuanto a las demandas y el contexto que está pasando, doctora. Creo que los morelenses, las morelenses podemos opinar de las protestas magisteriales porque aquí en el 2008 vivimos lo que implicó
el surgimiento del movimiento magisterial de bases justamente en contra de las reformas, la reforma educativa. Fueron 3 meses, si no mal recuerdo, de paro docente que mantuvo a miles de niños sin clases, y creo que eso nos da cierto conocimiento de causa histórico para poder opinar al respecto. Eso es lo que pasa con las demandas de la CENTE y la respuesta que ha tenido el gobierno federal. Pero en este contexto, Lisette, algo de lo que es evidente, pero creo que en esta ocasión se habla menos. Aquí lo vivimos con los empresarios del centro histórico de Cuernavaca, que 3 meses tuvieron el centro sitiado, cerrado, y hablaban de negocios que tuvieron que cerrar. Claro. En la Ciudad de México no está distante No, de claro eso. que no. La diferencia, y lo pongo en la mesa, es que en aquellos años, en el 2008, vimos a la Policía Federal, por ejemplo, entrando a Sosocotla a liberar un bloqueo magisterial, enfrentamientos en el oriente, en un crucero, allá en Amayuca. Amayuca, con helicóptero, gas lacrimógeno, y esa era la nota. Hoy no vemos eso. Más Quiero pasivo, ¿no? preguntar si es positivo o no, en términos sociales, que no lo veamos, una ausencia desde mi punto de vista de Estado, porque si bien tienen derecho a manifestarse y exigir lo que a su derecho convenga, tienen tomado el centro de la Ciudad de México y hay hoteles. En el contexto mundialista, me parece que por supuesto son muy oportunos en su protesta, supieron cuándo hacerla y cómo presionar, pero a pesar de las afectaciones que están generando a turistas, a empresarios, a los propios habitantes de la capital del país, pareciera que el gobierno federal dice, ¿Se desentendió? pues ¿No? protesten. Protesten. El problema es toda la gente que nos empieza a visitar, como tú bien lo dices, es la movilidad afectada. Los restauranteros que también están, bueno, ¿Quién los porque dicen, defiende a bueno, ellos? pues ya pagué a lo mejor los derechos, Exacto. ya voy a tener que ir, Carísimos, ¿no? además, Carísimos para poder además. Entonces Gracias, es Y la una gente no pérdida, puede la entrar a mi gente no puede restaurante. entrar, no puedes caminar por ahí, no puedes ir. Y además la gente con miedo, porque te vas a enfrentar a una manifestación de esa magnitud, como bien lo dice Mitch, es un músculo muy importante. Y nos estamos olvidando también del 1.3 millones de niños Ujú. que están sin clases. Sí, porque no solo Ciudad de México, Pues es no, Chiapas, es Chiapas, Tabasco. Oaxaca, Estado de México, Michoacán, ¿no? Sí. Zacatecas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Ese rezago que viene de por sí ya querían acabar las clases que por el mundial. Y ahora vienen estas protestas. Estamos teniendo un alto déficit de niños que no leen y que no están bien en matemáticas, niños de primaria básica. Ujú. Y si teniendo este tipo de conflictos, pues menos van a avanzar los niños, ¿no? Creo que estamos pensando mucho en el conflicto magisterial, estamos pensando mucho en la reacción que está teniendo el gobierno federal, si van a llegar o no van a llegar a alguna Pero negociación, pero mientras nos las estamos semanas siguen olvidando corriendo. de los niños que están sin clases, ¿no? Y siguen corriendo los días y ya va a acabar el ciclo escolar. Gracias, Jaime, lo cubrimos aquí, cubrimos estas manifestaciones y esta represión, esta forma en la que maestros, manifestantes y pobladores de Sosocotla eran obligados por la Policía Federal a caminar sobre las brasas de las propias barricadas que habían prendido los manifestantes, y a todos nos indignó como periodistas y creo que como sociedad. Me parece que ese es el extremo del uso de la fuerza pública, pero no hay una ausencia de Estado al permitir una manifestación de este nivel, digamos, de esta fuerza, con estas afectaciones, y dejar a su suerte a los empresarios, Jaime. O sea, hay un derecho sobre el otro, se puede compensar, puede haber una participación activa con el uso legítimo de la fuerza pública del Estado para normalizar la situación. Gracias, Héctor. Pues es que lo que pasa O es es extremo. que no hay, mira, como abriendo así el Zoom, al final de cuentas todo está interconectado, ¿no? Por ejemplo, pensaba yo ahorita que recordabas las protestas del movimiento magisterial, de que tenían tomado los profesores, ¿no? Ujú. El centro histórico. Y entonces los empresarios se quejan, es que están aquí estos manifestándose y yo no tengo el mismo consumo que antes, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos que pensar que los profesores son consumidores también. Es decir, ellos están protestando porque sienten que les están atropellando un derecho, pero no son solo profesores. Estos profesores también consumen. Voy a ser más explícito. En algún momento pasamos un momento en la universidad, yo también trabajo en la universidad, en donde dejaron de pagarnos unas catorcenas, estoy hablando de hace ya como 7, 8 años. Y desde la universidad se hizo un llamado a la solidaridad a la gente. Estábamos protestando, somos trabajadores universitarios, queremos el apoyo. Y la gente decía, pero a mí qué me importa, yo no tengo hijos en la universidad, yo nunca fui a la universidad, ¿qué me importa que a ti no te paguen? Bueno, y había una manera de ilustrarlo. Es que si nos pagan a los universitarios,
nosotros no vamos a gastarnos el dinero que nos pagan a Noruega o a Corea del Sur. En realidad lo vamos a gastar en Cuernavaca, en Cuautla, en Jojutla. Es decir, ese dinero que nos pagan a nosotros catorcenalmente, por cierto, hoy, ¿no? Ese dinero... Hoy toca. Hoy te tocan los Hoy cafés. tocó. Ese dinero que hoy... Sí, ¿verdad? Sí, sí, Ya está sí, confirmado sí, eso, sí. porque Sí. luego aquí en la universidad, sobre todo pasando ciertos meses, uno tiene que confirmar si le pagaron, Claro. ¿no? Por razones que no De vamos a mitad del año en discutir ahorita adelante. y que espero un día discutamos en esta mesa. Bueno, ese dinero, pues nosotros lo consumimos aquí. Compramos no solamente comida, compramos ropa, compramos todo, utilizamos el transporte público, etcétera. Entonces, está concatenado finalmente. Claro, yo entiendo, de pronto la CENTE y el CENTE tienen una historia que no escapa a la historia del sindicalismo mexicano, corporativista y de quid pro quo. Yo te doy mi voto, yo te movilizo gente, yo te doy la promoción de entre los padres de familia, entre las familias de por quién tienes que votar, y tú a mí me das una serie de beneficios. Bueno, el Baester es uno de los productos mexicanos. Claro. Para los jóvenes es probablemente que les suene el Baester. Si yo les cito aquí Fidel Velázquez, no van a saber quién es y qué bueno, ¿no? Pero sí sabrán quién es el Baester y todo lo que significó en nuestra historia. Entonces, claro, la CENTE está metida en una lógica, pero claro, esto tiene una raíz, un origen. Aquí ya Michelle lo ha platicado, que es la promesa del presidente primero López Obrador y luego reiterado de la presidenta Claudia Sheinbaum a cambio de votos, es decir, en un mecanismo de quid pro quo. De Tú echar me das prorrogando eso, yo una te lo ley, doy. ¿no? Sí. Te cancelo la ley del 2007, que lo que hacía era hacer mucho más restrictivo el tema de las pensiones para las y los Sí, maestros. se le calificó de reforma laboral más que educativa. ¿no? Así es. Entonces, obviamente esto era imposible de lograr y sin embargo se hizo la promesa y creemos que ese es una especie de, si nos ponemos muy cristianos, de pecado de origen de esta circunstancia. Yo creo que estamos en un callejón complicado en términos de la negociación, pero veo algunos elementos que pueden darle salida a este tema. Realmente creo que va a ir saliendo de la agenda, desafortunado para los trabajadores, pero así va a ser. Número uno, aquí en Morelos el asunto está creciendo, estaba creciendo, no por otra cosa. El día del partido de la selección mexicana el jueves pasado, pues el CENTE salió a manifestarse, porque creo que había ninguneado a la CENTE local. El problema es que la CENTE local la semana pasada también dio una muestra de músculo, no de la CENTE y del movimiento magisterial, sumó profesores que no son necesariamente de este movimiento, pero que están muy preocupados por su pensión. El asunto sí vende, por supuesto. O sea, a mí me vas a permitir jubilarme más joven y con un salario más alto, pues claro que le entro, por supuesto. Vas a salir Entonces, a protestar, pues. lo que quiero, pero en este país también la revolución se va de vacaciones. Entonces, Claro. ya vienen las vacaciones, ya empezó a haber, aquí en Morelos lo resolvieron. La amenaza del descuento hizo que se desactivaran. En la Ciudad de México empezaron a descontarles a los profesores de la Ciudad de México que no estaban yendo a trabajar y que se estaban yendo a las protestas. Esto me parece que va a menguar también un poco este movimiento, por más de que, como lo recordaba Michelle fuera del aire, el próximo viernes estemos ante el recuerdo de la represión en Oaxaca de los profesores. Creo. Justo eso. A ver, son muchos elementos. Yo coincido. Uno, a ver, había un planteamiento hace tiempo de que candidatos que prometieran y no cumplieran su promesa podrían perder, digamos, el tema administrativo. Hoy en Morelos estamos viendo que no cumplir con la ley no necesariamente hace que pierdas la chamba de alcalde o porque tienes que pasar por un proceso. Puedes gobernar desde la cárcel, ¿no? ¿no? Ya O lo intentas demostró. gobernar desde la cárcel como lo está planteando el exalcalde de Tlalnepantla. Uno. Dos, me queda claro cuál es la demanda de la CENTE y del CENTE o del magisterio en general, pero yo nuevamente pongo en la mesa, doctora. Tú dices, Jaime Luis, son maestros que consumen, sí, pero en el caso de Morelos, cuando explicaban los dueños de establecimientos en el centro histórico, no eran maestros que en la protesta incluso consumieran en los locales, en los bares, en los restaurantes de la Ciudad de México. A mí me tocó visitar una semana antes del inicio del Mundial la Ciudad de México, la calle, creo que 5 de mayo, donde está el Hotel Bellas Artes, y veías a decenas de turistas cargando las maletas, arrastrando las maletas desde 3, 4 cuadras alrededor porque estaba completamente tomado. Y creo que así sigue esta calle allí en la Ciudad de México. No consume ese magisterio en estos restaurantes, que incluso que pagó sus derechos, que tenía previstos de hace meses,
Y yo lo que digo es un Estado ausente, o sea, Sí, el debate de siempre. Ellos tienen derecho a la manifestación, por supuesto, pero también los comerciantes tienen derecho al uso del espacio público, o los propios ciudadanos. Hoy vemos un zócalo capitalino tomado por incluso la autoridad o gente que no sabemos si es autoridad, Oye, doctora. imagínate una emergencia, no llegas. No llegas. Ese punto, Héctor, que tú quieres resaltar respecto al uso de la fuerza policial, que pues está legislado, ¿no? Que se tiene que hablar de proporcionalidad, por Sí. supuesto, y que tuvo algún tinte que se pudo contener la semana pasada precisamente con un bloque negro Estaban dentro preparados, de las manifestaciones, ¿no? ¿no? La Y que autoridad fueron estaba entonces lista. encapsulando y Sí. que bueno, pues no pasó a mayores en el marco pues de lo que fue la inauguración. Pero es que aquí no se puede alejar pues, ¿qué es Movimiento Regeneración Nacional? Que estamos hablando de un partido de izquierda, un movimiento que se asume de izquierda y que, por supuesto, ha tenido como aliados diferentes movimientos sociales, entre los que, pues, tampoco puedes perder de vista que están los maestros. Ujú. Y si había esta sinergia en su principio que permitió incluso que se hiciera esta promesa que no es viable, no hay manera de que se vaya a abrogar la ley del 2007, pues entonces creo que eso explica mucho el por qué no vas a poder tener pues esta mayor actividad desde la policía para que se pudiera Legitimidad en quitar. hacer uso de la fuerza, porque Oye, quien pero quedó mal habrá- fuiste tú. Quien no cumplió fuiste tú. Y ahora, eso sí, vamos como a los datos de por qué no puede ser. Entre las cosas que todavía hace López Obrador, pues está la creación de este fondo en donde se habla precisamente de cómo van a ser estas pensiones, ¿no? De las afores y demás. Ahora, en lo que hace Claudia Sheinbaum, nada más en esta reforma que estaba yo mencionando hace un rato, que tiene que ver con que les vas a respetar la edad de jubilación, Ujú. estamos hablando de 140,000 millones. Sí, ya O es sea, una locura. es una locura, es imposible, ¿no? Ahora, cosas que sí no están cumpliendo, pues es, por ejemplo, que saliera el secretario de Educación a decir, es que sí se les ha aumentado más el salario. No, en términos reales, están ahorita ganando 2.4, digamos, en comparación con otros presidentes. Con Fox llegaron a 4, con Calderón llegaron a 6 incluso. Porcentaje de pensando, aumento. porcentaje pensando respecto a la inflación, porque Ok. ese es el cruce que, digamos, no hizo el gobierno federal. Entonces, sí, O sea, este 9% cuando le quita la inflación queda ahí. exacto, queda entonces, aquí sí van ganando, a diferencia con el observador que había un decremento, ¿no? Ujú. Pero tampoco es tan sustancial, digamos, como lo está tratando de presentar el gobierno. Ok. Ahora, la basificación que lograron también el año pasado es muy peligrosa porque otra vez no está atendiendo a la población, no está atendiendo a las generaciones que tenemos hoy en día. Si tú basificas en lugares como Chiapas, Oaxaca, sobre primarias, pues hoy la población que tenemos no es precisamente la más joven. Entonces, hoy tenemos que pensar más bien en nivel secundaria y esto no se hizo. Entonces, al no tener pues, plazas diferenciadas, no son maestros que puedan estar tanto en primaria y en secundaria, sino que tienen una formación específica, también nos va a generar problemas hacia las próximas Sí, de generaciones. fondo es ese tema. O sea, por supuesto que podemos hablar de lo momentáneo, el contexto del mundial, la manifestación, los daños a los comerciantes. De fondo está la calidad y el nivel educativo. Pero hay cosas más preocupantes, a mí me parece. O sea, lo que dice Michelle va en ese sentido. Hay cosas más preocupantes, porque efectivamente nos quedamos mucho en lo que tenemos aquí, En lo inmediato. en lo inmediato, y no pensamos, por ejemplo, varias cosas. Número uno, o sea, pensemos en los próximos 50 años. En los próximos 50 años, la gran mayoría de nosotros vamos a estar en edad de, bueno, seguramente yo estaré muerto, ¿no? Muchos de nosotros estaremos Esperemos que no, muertos. amigos, No, bueno, en 50 años. No, porque Seremos muy viejitos. seguramente Incluso sí, la ¿no? esperanza de vida Bueno, se está alargando sí. mucho, por eso hay que pensar Pero yo en me tus conozco, pensiones. Michelle, yo sé que Perdón, no, conoces- y conoces el estilo de- no, pero además espero no estar vivo, van a estar pasando cosas Oye, que no me gustaría Perdón, atestiguar. Jaime, No. aprovechando tu intervención, se nos acaba el tiempo, quisiera que fuera un comentario de más ok. Rápidamente, final, si por no favor. pensamos, imagínate, varias cosas. Uno, en 50 años probablemente ya no necesitemos primarias. O no necesitemos la mitad de las primarias que hoy tenemos, porque va a haber muy pocos niños. Sí. No sé si las secundarias incluso. ¿Sí me explico? Ok. ¿Qué vamos a hacer con estos derechos, por ejemplo, o qué vamos a hacer con estos profesores que están formándose? No estamos pensando en esos fenómenos que vienen. Estamos pensando a 5 años, a 2030. Nada. Tendríamos que pensar a 50, a 100 años para estar tomando hoy medidas Jaime, si ni siquiera que el no nos color metan de en la estos infraestructura callejones pública trasciende sin salida. trienios. O sea, ¿Cómo? ni siquiera el color de la infraestructura pública trasciende Ya, trienios. bueno, Pensar en tienes políticas razón. públicas a 50 años En me fin. parece que es
Solo Esa eso autoridad. quiero decir porque se nos acaba el tiempo. Ahora, Gracias, es un Jaime. músculo tan fuerte, como dice Mitch también, que tampoco se está pensando en la repercusión política que puede haber en un futuro para las siguientes elecciones, ¿no? Sobre todo para Morena. En El este haberle caso. quedado mal al El magisterio. haberle quedado mal, el hacer una promesa que obviamente era imposible de cumplir. No puedes prometer algo tan grande que no vas a poder cumplir porque vas a tener estos problemas, precisamente. Entonces, sí puede haber ahí una consecuencia para ellos. El fin justificó los medios. Ahí vamos a estar frente a la posibilidad del agotamiento de los programas sociales o de su persistencia, porque Exactamente. si Al pueden costo que tener sea. un peso electoral o no, dependiendo de, pues sí me das un programa, pero me quitas la Y tienes que posibilidad ver de cuál es pensión. lo más No importante sé, para habría ellos, que estar ¿no? pendiente de eso, me Sí. parece importante. Doctora, por favor. A mí me parece que tendremos que ver cómo avanza el tema pues de la UCICAM, ¿no? O sea, el decir, a partir del mes de agosto vamos a platicar directamente con los profesores. Y el planteamiento que viene del gobierno federal, incluso pues así lo empiezan ya a apuntar, pues que es de una descentralización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya hace unas décadas se intentó y que pues obviamente no ha avanzado, pero que al final pues sí te habla de que tienes que empezar a hablar directamente con profesores. Precisamente este año que vamos a tener los resultados de la prueba PISA, Ujú. ahí se va a ver la nueva escuela mexicana, se ¿Qué van a ver tal? todas estas modificaciones y entonces Si sería salen mal todos, importante desconocerán Pero- el examen. pero justo, Dirán, "Ah, que sí, tenga que ser un tema una mala evaluación". que sea educativo Pero- y no pero- precisamente pues a partir de toda la política teniendo pues, a los liderazgos de estos sindicatos Además. como legisladores Pero incluso. ¿te imaginas que cada estado negocie con su sindicato local? Puta, algunos estados va a ser una locura. Bueno, no, ya lo vivimos. O sea, Oaxaca fue escenario de homicidios entre Sí. presuntos líderes magisteriales o identificados como líderes magisteriales y policías. O sea, ha habido muerte de por medio en la Claro, lucha de los de magisterial. Luis, Masa, ¿no? precisamente. Sí, Lo pero más no, trágico. En fin, Sí, en fin. entonces el tema seguirá dando de qué hablar porque Mucho. mundial hay y yo no sé si la protesta magisterial como tal va a seguir contenida o si se va a ir de vacaciones. Seguramente sí, pero no Pausa, significa que no ¿no? vaya a regresar de vacaciones. Sí. Va. Entonces también es un tema. Y seguiremos platicando de la Pobres lucha niños. magisterial y de esta reforma educativa que quieren echar abajo. Yo les agradezco mucho, Jaime Luis, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, compañeras. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Michelle Onofre. Lisela Reguil, muchas gracias. Gracias. Y sobre todo gracias a ustedes, gracias también al equipo de producción, pero sobre todo gracias a todas y todos ustedes que nos hicieron el favor, nos hacen el favor cada semana de darle play, de compartir, de seguirnos en las redes sociales de Panorama 360 y de escucharnos también, por supuesto, en FM, en Super 98.1, después del noticiero de mi compañero y colega Jaime Luis Brito. Muchas gracias, pásenla bien y hasta mañana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.